Hablemos de diabetes gestacional, un tema clave no solo en la práctica clínica diaria, sino un infaltable en el EUNACOM. Vamos a hacer una revisión directa, al grano, con los puntos de alto rendimiento que necesitan dominar para el diagnóstico y el manejo. Esta será nuestra ruta. Empezamos con lo básico, qué es y por qué ocurre. Luego, vemos los factores de riesgo, nos metemos de lleno en el diagnóstico, que es una parte crítica. Después, cubrimos el manejo, los riesgos que queremos evitar y, súper importante, cerramos con qué pasa a largo plazo. Muy bien, partamos por el principio. ¿Qué es exactamente la diabetes gestacional y cuál es el mecanismo que la gatilla? Aquí la frase clave es «se detecta por primera vez durante el embarazo». Esto la diferencia de una diabetes que la paciente ya tenía de antes. Lo típico es que esta condición se resuelva después del parto, pero, y esto es fundamental, funciona como una verdadera señal de alerta, un aviso de un riesgo metabólico a futuro. A ver, aquí está el corazón del asunto. La placenta, para asegurarse de que al feto le lleguen suficientes nutrientes, libera hormonas que generan en la madre un estado de resistencia a la insulina. Esto es fisiológico, es normal. El problema surge cuando el páncreas de la madre no es capaz de producir la insulina extra necesaria para compensar esa resistencia. ¿El resultado final? Hiperglicemia. Ok, ya entendemos el mecanismo. Ahora veamos qué factores hacen que una paciente tenga más probabilidades de desarrollar esta condición. Esta lista es de oro. La edad, el índice de masa corporal, los antecedentes familiares son los pilares. Ojo, un parto previo de un feto macrosómico, o sea, de más de 4 kilos, es una tremenda bandera roja. Probablemente sugiere que hubo una diabetes gestacional no diagnosticada en ese embarazo. Pero lo más importante, y esto es vital para la clínica, muchas pacientes con diabetes gestacional no tienen ningún factor de riesgo evidente. Y eso es lo que justifica el tamizaje universal. Entramos en una de las secciones más importantes, de esas que preguntan sí o sí, ¿cómo hacemos el diagnóstico de forma correcta y estandarizada? El timing lo es todo. La ventana ideal para el screening universal es entre las semanas 24 y 28. ¿Por qué? Porque es justo ahí cuando la resistencia a la insulina generada por la placenta llega a su pic. Ahora, si tenemos una paciente de alto riesgo, pensemos en una con obesidad mórbida o con antecedente de diabetes gestacional, el screening se adelanta al primer trimestre. Ahí buscamos pescar una posible diabetes tipo 2 que no estaba diagnosticada. Hablemos de la estrategia de 2 pasos. Primero, un test de tamizaje, el famoso O'Sullivan. No necesita ayuno. Se le da a la paciente una carga de 50 gramos de glucosa y se mide la glicemia a la hora. Si ese valor es igual o mayor a 140, se considera normal. Eso nos obliga a pasar al segundo paso, la prueba confirmatoria, la PTOG, o prueba de tolerancia a la glucosa, con 100 gramos y mediciones durante 3 horas. El diagnóstico se confirma si 2 o más de esos valores salen alterados. Pero, atención, existe una alternativa, la estrategia de un paso, que es la recomendada por la OMS. En este caso, se realiza directamente una PTOG de 75 gramos a todas las gestantes. La diferencia clave, basta con un solo valor alterado para hacer el diagnóstico. Esto hace que la prueba sea mucho más sensible y permite identificar más casos que con la otra estrategia se podrían pasar. Y bueno, aquí están los números que hay que aprenderse de memoria. No hay otra. Estos son los puntos de corte para ambas pruebas. Fíjense bien cómo los criterios de la PTOG de 75 gramos son un poquito más estrictos, sobre todo en la glicemia de ayunas. Conocer estos valores es absolutamente indispensable. Bien, ya tenemos el diagnóstico confirmado. ¿Cuál es el plan de acción? El manejo se basa en pilares muy claros. Lo primero es entender esto. La gran mayoría, entre un 70 y un 85% de las pacientes van a lograr un control adecuado solamente con cambios en el estilo de vida, o sea, dieta y ejercicio. La farmacoterapia se reserva para ese 15 a 30% que, a pesar de las medidas iniciales, no logran las metas. El enfoque es siempre escalonado. Se parte con un plan nutricional y actividad física moderada. A esto se le suma sí o sí el autocontrol glicémico, el famoso HGT, que es vital para ir ajustando el tratamiento.
Si con todo eso no es suficiente, se inicia la terapia farmacológica, donde la insulina sigue siendo el gold standard por su seguridad y eficacia más que probada en el embarazo. Y estas son las metas. Todo el tratamiento, todo el esfuerzo gira en torno a mantener la glicemia dentro de estos rangos. Queremos un valor en ayunas bajo 95 y después de comer bajo 140 a la hora o 120 a las 2 horas. Estos números son los que guían todas nuestras decisiones terapéuticas. ¿Y por qué tanta insistencia con el control estricto? Bueno, porque una diabetes gestacional mal controlada tiene riesgos importantes, tanto para el feto como para la madre. Para el bebé, el riesgo principal es la macrosomia. Piensen en esto. El exceso de glucosa de la madre cruza la placenta. Eso estimula que el páncreas del feto produzca mucha insulina, y la insulina fetal funciona como una hormona de crecimiento. Esto genera un bebé muy grande, lo que puede complicar el parto con una distocia de hombros. Y al nacer, ese hiperinsulinismo puede provocar una hipoglicemia neonatal severa, que es una urgencia. Y para la madre, el riesgo más temido es la preeclampsia. La diabetes gestacional aumenta significativamente la probabilidad de desarrollar trastornos hipertensivos del embarazo. También eleva la tasa de cesáreas y, como vamos a ver ahora, deja una huella metabólica para toda la vida. El trabajo no termina con el parto. De hecho, aquí empieza una etapa que es crucial para la prevención a futuro. Esto, por favor, que quede muy claro, es mandatorio, no es opcional. Toda paciente que tuvo diabetes gestacional debe ser reclasificada entre las 6 y 12 semanas después del parto y se hace con una PTOG de 75 gramos. Necesitamos saber cuál es su estado metabólico real ahora que ya no está el efecto de la placenta. Y aquí está la cifra que define todo el riesgo a largo plazo, 50%, un número que no se nos puede olvidar. Esta frase lo resume a la perfección. Ese 50% es el riesgo de que la paciente desarrolle diabetes tipo 2 en los siguientes 5 a 15 años. El embarazo, en el fondo, actúa como una prueba de esfuerzo para el páncreas. Si no pudo compensar durante la gestación, nos está dando una advertencia clarísima sobre la susceptibilidad de esa paciente a futuro. Y cerramos con esta reflexión. Lejos de ser solo una complicación del embarazo, el diagnóstico de diabetes gestacional es una oportunidad de oro. Nos abre una ventana para mirar el futuro metabólico de nuestra paciente y nos da la chance invaluable de intervenir y, ojalá, prevenir o al menos retrasar el desarrollo de una diabetes tipo 2.